Bueno, hola, vamos a seguir otro poco con fuentes de la unidad 3, esta unidad donde vemos eh, en funcionamiento estas sociedades estatales, su relación con las comunidades, y en esta unidad 3 tenemos algunas fuentes que tienen más que ver con aspectos ideológicos, de fundamentación y de legitimación, y otras fuentes en las que lo que se nota más es cuestiones que tienen que ver eh, con la tributación, con la prestación obligatoria, que es la- el tributo en trabajo, y las formas de organizar, ¿no? Tanto esa prestación obligatoria como la tributación, es decir, las herramientas de las que dispone el Estado en su poder infraestructural, digamos, ¿no? Esa capacidad de imponer sus decisiones, pero porque tiene la tecnología, como la escritura, el calendario, una estructura de funcionarios, ¿no? Entonces todo eso hace posible, ¿no? Hacer censos que permiten calcular eh, la cantidad de mano de obra que se puede pedir, porque toda esa información se archiva y se hace con copias, como veremos. Entonces, yo lo que les voy a mencionar ahora más o menos es estas fuentes que tienen más que ver con cuestiones eh, de expresión de una ideología, ¿no? Un mundo de creencias, ¿no? Puede estar esto distribuido en varias de ellas, pero podemos tener de las mesopotámicas, que eran las que quería comentarles en esta grabación, el estandarte de Ur, la realeza descendió del cielo. Hay una tercera fuente que figura aquí, que se llama la Reforma de Urucagina. La reforma de Urucagina tiene algunas cuestiones ideológicas presentes, ¿no? Se ve ese mundo de las ideas mesopotámicas y cómo los reyes se fundamentan a sí mismos, ¿no? O se legitiman, pero también hay características de esas ciudades, estados súmeras, esta primera forma del Estado en el antiguo Irak, eh, y es un complemento, esta reforma de Urucagina, interesante, para ver qué conflictos se suscitan en esas ciudades, estados súmeras, ¿no? Eh, Adentro, digamos, hay conflictos, como en la Estela de los Buitres, en donde uno ve ciudades que se enfrentan entre sí por X motivo. En el caso de la Estela de los Buitres hay un territorio importante en disputa, que es el Guedina, que es una zona que ha sido sembrada en este oasis. Ustedes deben haber visto, bueno, es un palmeral, y debajo de esas palmeras, a medida que van creciendo, se pueden plantar otras cosas, ¿no? Variedades de distintos frutos, hortalizas, incluso en algunas zonas eh, ejercer algún tipo de actividad pastoril. Bueno, entonces eh, zona irrigada, es decir, se han construido canales que han ido agrandando ese territorio, y bueno, finalmente quedaba entre Lagash y Uma, y era bastante lógico que una y otra se lo disputaran. Probablemente ambas ciudades habrían contribuido a la creación de ese espacio, pero ese sería un conflicto entre dos entidades separadas, dos entidades políticas autónomas, ¿no? Distintas entre sí, cada una con su ensi, digamos, con su gobernante. Y en la ocasión de la fuente que ustedes tienen de la Estela de los Buitres, bueno, la vencedora resulta ser eh, la ciudad de Lagash, ¿no? Es una de las veces, ¿no?, en las que vence Lagash. A veces vence Uma, ¿no? Hay una etapa, un momento posterior a la Estela de los Buitres, donde finalmente la vencedora resulta la ciudad de Uma. Pensando estas cosas, ¿no? De dónde están las tierras fértiles, las que se pueden usufructuar a través del ejercicio de la agricultura, y que no son tan cuantiosas, ¿no? Acá hay todo un problema del tema de la tierra que tenemos que tener en cuenta, ¿no? ¿Cuál es la tierra que importa acá? Y la tierra que es cultivable, la tierra que sirve para la seguridad alimentaria de la población.
dirían los médicos sanitaristas hoy, ¿no? Esa es la que cuenta. No vamos a tener en estos mundos tan antiguos un criterio de acumulación de las tierras a través de la compra, ¿no? La creación de la figura del terrateniente, que corresponde a otros momentos históricos y a otro modo de producción, digamos, tiene que ver más con el capitalismo, en el que la tierra es un bien más que se puede comprar y vender, lo mismo que el trabajo, por eso existe el salario, ¿no? La idea de pagar el trabajo, que en realidad, bueno, si vamos a la teoría marxista, no se paga todo, hay algo que se llama la plusvalía, ¿no? Que es el trabajo que no se paga. Pero esto pasa en el mundo del capitalismo y no en estos mundos antiguos en donde conviene tener presente, ¿no? Esta premisa de Polanyi respecto del tema de la tierra, ¿no? No es un bien que circule en el mercado y que se pueda comprar y vender. Ustedes vieron la manera de acceder a la tierra, que es pertenecer a una comunidad. En la unidad 3 uno puede encontrarse con funcionarios importantes que reciben tierra en usufructo mientras dura el desempeño de su función, ¿no? Justamente por estar desempeñando alguna función importante. No siendo grandes funcionarios, los otros lo que reciben como compensación y para sostenerse y mantenerse vivos, no es un pago, son raciones, ¿no? Es decir, ni la tierra ni el trabajo del hombre tienen un valor de mercado, es lo que dice Polanyi, ¿no? Uno trabaja en lo que le toca hacer, si uno pertenece a una comunidad, sea varón, sea mujer, un adulto, un niño, tiene ciertas tareas que le competen y que las va a tener que llevar a cabo, si vive en una unidad doméstica campesina o si es parte de una tribu de pastores, después tendrá que colaborar con las tareas que tienen que ver con el cuidado del ganado, la esquila o lo que fuere, es decir, la división del trabajo por sexo y edad. Y en la medida en que uno participa, bueno, va a tener acceso al alimento. La comunidad es todos los que viven bajo el mismo techo, los que se sientan juntos a la mesa, ¿no? Eh, lo que no significa que sea ajerárquica, digamos, ¿no? Las jerarquías existen. En el ámbito del Estado nos vamos a encontrar con la especialización y con las jerarquías y con estas formas de sostener a estos funcionarios de distintos rangos, algunos con usufructo de tierras y otros, bueno, con las raciones, con redistribución de raciones. Entonces, hablando de esta tierra disputada, ¿no?, entre Lagash y Uma, yo decía, no vamos a tener nunca grandes terratenientes, pensaba en estos funcionarios y en las traducciones de algunas fuentes que hablan de terratenientes, no es una palabra que corresponda a estas sociedades, es un anacronismo, y no hay más que mirar el mapa, les decía, para darse cuenta en realidad cuán poca era la tierra verdaderamente productiva, es decir, la que podía servir para el alimento. Entonces, por eso se la protegía celosamente, se vigilaba que estuviera bien irrigada, que se aprovechara realmente el trabajo agrícola. En el caso del antiguo Irak eh, es más trabajosa la agricultura, el sistema de irrigación es más complejo, ¿no?, así como en forma de red, y requiere un esfuerzo mayor, ¿no?, de limpieza, de construcción, de planificación del trabajo, para que esa agricultura resulte verdaderamente rendidora, que lo era, ¿no? Una de las características de la agricultura del antiguo Irak o Mesopotamia era justamente su alto rinde, ¿no? Eso lo menciona Renger en el artículo, incluso comparando con Egipto parece que era mayor todavía la productividad. Esto en cuanto a los conflictos que se pueden suscitar, ¿no? Justamente la tierra buena es escasa y esto lleva a que comprendamos por qué Lagash y Uma se enfrentaron. Pero acá lo que tenemos en la reforma de Urukagina no son dos ciudades-estado, sino es una, porque Urukagina, que ahora se lee Uru-Inimgina, el nombre del rey, en la lectura moderna,
es un rey de Lagash, ¿no? Entonces vamos a ver esa fuente primero, que alude a una situación concreta. Este es un rey histórico, digamos, tiene existencia histórica o tiene entidad histórica. Este rey está ubicada, ¿no?, hacia el 2400 a.C., es posterior al episodio que recuerda la estela de los buitres, ¿no? Ese rey Eanatum es anterior a Urukagina, pero son reyes de Lagash, que no están emparentados. Eso vamos a descubrir leyendo este relato que manda a hacer seguramente Urukagina o Uru-Inimgina sobre sus obras de gobierno y su acceso al trono. Y vamos a ver que en ningún momento alude a su filiación, ¿no? En ningún momento dice que ha heredado el trono de su padre, por ejemplo, que es algo que suele ocurrir, ¿no? Los reyes se jactan de estas cosas en las inscripciones, y no es el caso de Urukagina, pero él se jacta de otras cosas, ¿no? Y ahí vamos al título de la fuente, ¿no? Una reforma. Se sospecha de Urukagina que haya sido un usurpador. Él no lo va a decir con esas palabras, ¿no? Pero muchas veces ocurre que estos reyes a los cuales no les toca, digamos, por la descendencia y por linaje, ocupar el trono, porque no son de la parentela real, suelen mostrarse o suelen actuar como gente que reforma o que trae justicia, de alguna forma, que es un rasgo muy importante en la realeza mesopotámica. Se insiste mucho en eso, incluso aparece en muchos títulos reales, ¿no? Rey de justicia, pastor justiciero. Hammurabi se denomina a sí mismo en el prólogo del código pastor justiciero. Es decir, hay una insistencia como característica de la realeza del antiguo Irak, en que tienen que ser los dadores de la ley o los garantes, ¿no?, de que haya una ley para toda la comunidad, y que eso es nada más y nada menos que la voluntad de los dioses, que los reyes simplemente se limitan a poner en práctica, ¿no?, como obedientes servidores de la divinidad, ¿no? Ahí vemos una característica de la realeza como una realeza que no es ejercida por un dios, como en el caso de Egipto, ¿no?, un Horus en el trono, el faraón, y después de muerto, bueno, un Osiris, pero siempre es un dios. Vamos a ver en alguno de los casos, ¿no?, como en el himno caníbal, parece ser más poderoso que todos los demás dioses, porque incluso se los come, ¿no? Por eso es lo del himno caníbal, se come los poderes y la magia de otros dioses, ¿no? De una fuente egipcia, esa es una concepción egipcia, la que vemos en esa fuente del himno caníbal, ¿no? El faraón siempre es una divinidad y siempre es Horus. Puede ser otras cosas también, pero básicamente es un Horus desde el inicio de los tiempos que conocemos de la historia de Egipto. En cambio, en el antiguo Irak, desde estas fuentes súmeras, un rey es un hombre. Puede ser más majestuoso y seguramente es más poderoso que el resto, pero es un ser humano, ¿no?, que puede morir, que como Urnamu muere en una batalla y todo el mundo lo llora, ¿no?, y está él mismo desolado porque tiene que ir al mundo inferior y ya no puede disfrutar con su familia, no puede gozar del palacio que ni siquiera pudo terminar de construir, etcétera, ¿no? Pero lo que sí es sagrado, lo que sí es divino, es la realeza. Por eso después vamos a ver esa fuente que se llama La realeza descendió del cielo. Entonces acá tenemos a un rey que es un mortal más, pero es un rey, y vamos a ver cómo justifica, ¿no?, su llegada. La fuente tiene una estructura que es muy similar a otras fuentes orientales, así de legitimación, ¿no?, que es narrar cosas que estuvieron mal en algún momento, para después mostrar cómo se enderezan, ¿no?, por obra y gracia del personaje que toma el poder.
Entonces, en el caso de Urukagina, o Uru Inimgina, en un primer párrafo lo que tenemos es unos renglones en donde lo que está expresando, lo que está diciendo indirectamente es que es legítimo. ¿Por qué? Porque dice que construyó casas para los dioses, ¿no? Para Ningirsu, el primer guerrero de Enlil, Ningirsu es el dios de la guerra de Lagash. Ustedes lo vieron en la estela de los buitres, incluso es el que tiene la red donde están los enemigos, ¿no? En la parte de la imagen de la estela. Y en el final de la estela se dice, que muy humildemente, ¿no? Que Eanatum devolvió a Ningirsu esa tierra del Gu Edina, de ese oasis que se había disputado entre ambas ciudades, ¿no? Entonces acá vuelve a aparecer, porque seguimos estando en Lagash, ¿no? Urukagina o Uru Inimgina es de Lagash. Para Ningirsu, el primer guerrero de Enlil, Urukagina, rey de Lagash, construyó el palacio, y aparece el nombre, porque los palacios tienen nombre propio, pero si es un dios, ese palacio que él dice haber construido, es un templo. Una de las funciones básicas de siempre, de cualquier rey mesopotámico, desde Sumer hasta Asiria, Babilonia, es decir, constructor de templos. Entonces, hay uno para Ningirsu, otro más, parece, construyó el Antazuna para él, construyó la casa de Bau para ella, hay una diosa, le hizo un templo, construyó el de Bursag, su casa Sadug para él, para Ningirsu, construyó el cobertizo para esquilar ovejas en la ciudad santa para ella, para Bau. O sea, la diosa Bau no solamente tiene su templo, sino que también va a tener un cobertizo para esquilar las ovejas. Es decir, el templo tiene sus pastores y sus rebaños. Entonces acá aparece algo que es muy interesante para estas sociedades antiguas, y es el hecho de que los templos no son solamente unidades donde se celebran rituales, que lo son, por supuesto, la casa del dios lo está diciendo, o de la diosa, sino que también son unidades económicas. Tienen sus tierras, tienen tierras para cría de ganado, tienen tierras de cultivo con sus familias de campesinos que trabajan y que aportan una parte del excedente para el mantenimiento de toda esa infraestructura del templo. Tiene sus talleres, tiene sus trabajadores, tiene sus almacenes, todo lo necesario para abastecer a la gente que cumple las funciones sacerdotales, que hay muchas funciones, porque hay muchos tipos de sacerdotes. Está el sumo sacerdote, que es el más importante, digamos, el que tiene el contacto más directo con la divinidad, y que muchas veces participa en algún tipo de actividad política, para usar la expresión de Vallandier, puede incidir, ¿no?, en favorecer a un candidato al trono o no. Además es un poco el responsable administrador de esa unidad económica. Entonces no es extraño que la casa de una diosa tenga un cobertizo para esquilar ovejas, ¿no? Y además de estas construcciones se habla del canal, ¿no? Construyó o cavó, dice, para Nanche el Idninadu, el canal que va a Nina, su querido canal, e hizo para ella su estanque como en el medio del océano. Construyó para él, para Ningirsu, el muro de Girsu. Estos lugares, Nanche, Nina, Girsu, son localidades menores que la ciudad en sí misma de Lagash, pero son dependientes de Lagash. Lo que es una ciudad-estado no es solo la ciudad con su muralla, sino ciertos territorios de alrededor que son parte de su jurisdicción. Los campos, las aldeas, pero también ciudades más pequeñas, no tan grandes como Lagash, que tienen una dependencia administrativa respecto de ellas. Seguramente pueden tener algún funcionario delegado ejerciendo el control, y como son parte de su jurisdicción, el rey se ocupa de hacer, o tiene la iniciativa de mandar a hacer, canales, ¿no?, el sistema de irrigación artificial, con lo cual también nos está diciendo que está cumpliendo otras de las funciones reales. Lo vimos como constructor de templos, acá como constructor de canales, incluso hay estelas donde se los ve, ¿no?, inclinándose, cavando
hundiendo una pala, digamos, en tierra, como para dar la primera palada, como la inauguración de la obra, digamos, y se lo presenta así, ¿no? Al ensi, ¿no? Al rey de la ciudad-estado, ¿no? Pero esa actividad sigue estando, ¿no? Es uno de los rasgos de la realeza mesopotámica, diríamos, ¿no? Constructor de templos y de canales y de las murallas. Es decir, no existe vida urbana en esta antigua Mesopotamia sin murallas. Y él dice que construyó, este rey, el muro de Girsu, que es una de estas localidades. Y después viene un muy largo párrafo en donde describe puntillosamente una serie de abusos, lo cual nos sirve a nosotros para ver la diversidad de funcionarios, un estado, una ciudad-estado, en este caso Súmera, del 2400 a.C., ¿no? Ahí a mediados del tercer milenio, ya con esta jerarquización, con una diversidad de funcionarios, con la existencia de este aparato administrativo para recaudar el tributo, solo que en esta descripción de Urucagina, donde vemos jerarquización y especialización, lo que sucede es que se cometen abusos. Se recauda el tributo, pero se llevan de más, e incluso, como dice por allí abajo, el encargado, el sanga, que es el sumo sacerdote, ¿no? El sanga o encargado del aprovisionamiento de alimentos, derribaba los árboles del jardín de la madre indigente y apartaba el fruto. Es una manera de mostrar como el colmo de la iniquidad, porque digamos, en los códigos de conducta antiguos está mal visto quitarle el pan de la boca a alguien, quitarle lo básico que necesita para su subsistencia. Esto también fue alguna de las cosas sobre las cuales reflexionó Polanyi, hablando de las economías antiguas, eh, criticando un poco esta idea de pensar como absolutamente primitivo, algo muy antiguo. No se trata de primitivismo, se trata de formas diferentes de economía, y no todas las economías de la historia se pueden explicar utilizando las leyes de mercado que son típicas de la economía planteada desde Adam Smith en adelante, digamos, ¿no? Desde el siglo XVIII y la economía de mercado, con los rasgos que todos conocemos hoy, ¿no? En el mundo antiguo había otras reglas, por eso Polanyi decía la economía está incrustada en la sociedad, ¿no? Hay que ver las normas de esa sociedad, el parentesco, las características del templo, las características de la realeza, las características de las comunidades, para encontrar en todos esos ámbitos distintas formas económicas. Y una de las cosas que Polanyi planteó es que en esos mundos está mal visto especular con el alimento, es decir, quitar lo básico. Y en este caso, justamente por eso es la figura de la madre indigente, ¿no? La que está afectada. Y el que la está dañando es el sanga, que es el sumo sacerdote, es el jefe de toda esa unidad que es el templo, ¿no? En otros casos, aparecen inspectores, o se habla del ensi, ¿no? Que usa los bueyes de los dioses, es decir, los que corresponden al templo, para arar sus campos, es decir, como esta superposición y mezcla, ¿no? De la autoridad política y de la autoridad religiosa, pero ambos abusivos, y otros funcionarios recaudadores también, ¿no? El hombre encargado de los barqueros se incautó de los botes, el jefe de los pastores se incautó de las ovejas, el encargado de la pesca se incautó de la pesca, es decir, se lleva todo, no solamente el proporcional que corresponde a la tributación, ¿no? Este es el tema del abuso, ¿no? Hay un principio básico que es el tema de la equidad, no el de la igualdad, ¿no? Cuando hay redistribución también es asimétrica, ¿no? Pero la equidad es que cada uno tiene que entregar lo que corresponde, según el lugar que ocupa en el mundo, ¿no? Eso sería la equidad. Nadie se va a negar al tributo, pero una cosa es el tributo y otra cosa es el abuso, ¿no? Entonces seguramente esto estaría causando algún malestar en la población. Conocemos de esto, porque según las necesidades de esa élite dominante, a veces
aparecen en el momento de la recaudación del tributo, pero aparecen después de un año malo, y esto puede generar consecuencias de revueltas o de resistencias en la población. Después volveremos sobre los detalles económicos, pero acá estamos viendo algo, ¿no?, de un funcionamiento abusivo por parte de funcionarios que tienen que ver con la estructura administrativa del Estado, que se ocupa de la recaudación. Incluso parece haber abusos en una especie de tarifas, digamos así, unos bienes que había que entregar para que los sacerdotes llevaran a cabo los rituales funerarios. Entonces, si alguien tenía un muerto para enterrar y celebrar los ritos funerarios, necesitaba de los sacerdotes, pero los sacerdotes exigían unas raciones que eran desproporcionadas, ¿no? Y otra cosa interesante, hablando de la especialización, dijimos que las ciudades suele ser el ámbito de la especialización como símbolo, en realidad es el Estado, ¿no? La estructura estatal es la estructura de mayor jerarquización y especialización. En el mundo de la comunidad, la división del trabajo es por sexo y edad. Acá hay especialistas de distinto rango, y de eso no escapan los artesanos, que están acá mencionados, ¿no? Solo que no están haciendo su trabajo, ¿no? Como una muestra del mundo al revés, ¿no?, de un orden cósmico que está roto. Los artesanos debían mendigar su pan, o tomaban el pan suplicando. Los aprendices debían tomar las sobras de alimentos de la gran puerta. Es la puerta en la muralla de la ciudad, del lugar público como, por excelencia, como hemos dicho, en estas ciudades antiguas que no tienen ágora, foro, es decir, un espacio parecido a, digamos, a una plaza en donde la gente se puede reunir. Bueno, pero el lugar de reunión es al pie de la muralla y cerca de la puerta, porque todo el día, en las horas de luz del día, hay un movimiento, ¿no? Uno puede ver a lo mejor la resolución de un pleito, ¿no?, como el pleito de paternidad, que hay público ahí, ¿no?, se reúne la asamblea, seguramente debe haber sido en algún lugar así, ¿no?, cerca de la muralla de la ciudad, porque además va a haber muchos testigos de las resoluciones que se tomen. Y en este caso los aprendices, en vez de estar en los talleres o del templo o del palacio, están eh, al pie de la muralla pidiendo que alguien le dé algo de comer, si le sobra. Porque, ¿qué está pasando? No han recibido sus raciones. Es decir, esto, mirado con los ojos del orden cósmico, es algo que no puede ser, digamos. ¿Cómo no recibieron las raciones? La función de un Estado centralizado y bien estructurado es tener raciones para redistribuir para sus trabajadores calificados, que se dedican a esos trabajos calificados, no al cultivo en sus aldeas, ¿no?, para abastecer sus necesidades alimentarias. Entonces la ración es muy simbólica, ¿no?, de esa relación entre el Estado y estos trabajadores calificados, pero lo que quiere mostrar Urcagina es todo lo que estaba mal antes, porque después se opone su actitud una vez que asume el poder, ¿no? Entonces, hay descripciones de abusos y de injusticias detallados justamente para ensalzar en la segunda parte, ¿no?, en la segunda hoja de esta fuente, su llegada al poder y el cambio que se produce, ¿no? Estos eran los usos de antaño, todas esas injusticias y abusos por parte de los poderosos respecto de los débiles, pero cuando Ningirsu, el primer guerrero de Enlil, dio a Urukagina el reino de Lagash, y su mano, la de Ningirsu, hubo tomado de la multitud 36.000 hombres, no sabemos si la cantidad es fidedigna, es un número un poco dibujado, tiene que ver con el sistema sexagesimal que se inventa justamente en estas ciudades súmeras, ¿no?, esto del 36. No significa que los contaran, los números son un problema en estas fuentes antiguas, además son incomprobables, pero lo que sí parece es que este dios Ningirsu le consigue a Urukagina la ayuda de otros hombres, ¿no? Luego Ningirsu impuso sobre él los decretos divinos de los primeros tiempos. Le auguró el reinado, vas a reinar, eso es un decreto divino, ¿no? Los decretos divinos eran las palabras que habían dicho las divinidades cuando se crea el mundo, la humanidad, ¿no?, la vida en las ciudades, las herramientas de labranza, esos son los decretos divinos, ¿no? Es el mito de la creación con todos los aspectos que tiene
la antigua sociedad mesopotámica, ¿no? El arado, es decir, todo lo que tiene que ver con lo que se va a usar para la vida cotidiana y para la subsistencia son parte de los decretos divinos, y también la autoridad real, es decir, un ser humano que se precie de tal, civilizado, es alguien que vive en una ciudad que tiene muralla y alguien que tiene rey. Y eso está decretado desde los inicios de la creación. Entonces, en este momento, Ningirsu, dios de Lagash, ha elegido a Uru Inimgina o Urukagina, lo ha ungido, digamos, como rey de Lagash. Entonces, a partir de ahí, todos los abusos de la primera parte de la fuente se revierten. Con lo cual nos quedamos pensando, ¿no? Recordando un poco una lectura de Ut, este arqueólogo que hace como una especie de descripción así cronológica de cómo van apareciendo las ciudades y los estados antiguos en Mesopotamia, y este planteo de que no siempre la ciudad surge a partir de la evolución de una aldea, ¿no? Que por ahí, curiosamente, uno tiene un ejemplo de una ciudad con las calles marcadas, ¿no? Con la muralla y demás, en el norte de Siria, ¿no? Muy, muy antigua ciudad previa a los casos de las ciudades súmeras, ¿no? Y en el área de Sumer no se veía tanto esto, ¿no? Este tipo de trayecto, ¿no? Hacia el urbanismo. Pero también allí él plantea algo muy al pasar, pero es interesante que le prestemos atención, cuando dice que, bueno, probablemente las ciudades-estados súmeras, bueno, decimos así por convención, las denominamos así, pero hay que ver si son formas realmente estatales. Parece que el Estado verdaderamente considerado como Estado podría estar en la antigua Mesopotamia a partir de la etapa de Akkad, cuando hay una unificación militar con Sargón de Akkad, que unifica todas esas ciudades-estado súmeras, y un poco más aún en la etapa de Ur III, en la época de este rey Ur-Nammu, que ustedes vieron en la fuente, que es un rey que tiene un código, y esa etapa de Ur III, entre el 2100 y el 2000, tiene una cantidad enorme de fuentes de tipo administrativo, con lo cual se ve, ¿no? Todo un esfuerzo por centralizar y por controlar y tener una administración bien organizada, ¿no? Esa sería como una forma mucho más perfeccionada, en todo caso, de Estado. Pero esto del 2700 al 2400, las ciudades-estados súmeras, sí tenían los palacios, dice Ut, estaban los templos, pero en realidad la élite que dominaba podía ser toda una misma familia que tenía a lo mejor una rama en el templo, como el sumo sacerdote, el sangha, y otra rama en el palacio para la administración de los bienes de esa ciudad-estado, para la recaudación del tributo, ¿no? Y a veces esos personajes, quien está al frente del templo y quien está al frente del palacio, pueden estar de acuerdo entre sí, como en una familia bien avenida, probablemente eran a veces miembros de una misma familia, y a veces, como habíamos visto con el edicto de Telepinu, bueno, son todos familiares, son todos parientes, pero en el momento de disputar por el poder se generan facciones, ¿no? Y algunos apoyan a uno de los miembros de la familia y otros apoyan a otro. Bueno, muy probable que en esas ciudades súmeras antiguas, esa primera etapa de la historia antigua de la Mesopotamia, hubiera sido así, hubiera ocurrido algo similar. Porque si no, pensemos, ¿no? ¿Por qué Urukagina o Uruinimgina menciona tanto a Ningirsu a lo largo de esta fuente? ¿Quién lo apoyó para llegar al poder? Cuando él dice, Ningirsu le dio a Urukagina el reino de Lagash, ¿no? Tomó de la multitud 36.000 hombres, ¿no? Como para apoyarlo en la toma, ¿no? de ese reino de Lagash, de llegar al poder, ¿no? Y lo hizo, ese dios Ningirsu lo hizo a Urukagina rey de Lagash, el Ensi de Lagash. Es el dios. Uno puede leer entre líneas, es el sacerdocio de Ningirsu el que está de acuerdo con el hecho de que sea Urukagina o Uru Inimgina el que toma el poder, ¿no?
Entonces, lo que sucede también en un estilo muy oriental, la segunda parte, después de esto, ¿no? Después de la entrada triunfal, ¿no? En el palacio de Urukagina, es reiterar todo lo que se dijo en la primera parte, pero invirtiendo. Todo eso que era injusto ahora ya no va a ocurrir más, ¿no? Ya los artesanos no van a tener que mendigar para pedir, ¿no? Esto se acabó, yo lo terminé, digamos, ¿no? Eso es lo que está diciendo Urukagina. Pero habla de sí mismo en tercera persona, ¿no? Prohibió al hombre encargado de la pesca incautarse de la pesca, es decir, todos aquellos que se incautaban, ¿no?, de los bienes, en vez de recaudar la parte que corresponde y nada más, bueno, esos abusos son suprimidos, ¿no? Todo lo que tiene que ver con alguien más débil que queda a merced de otro más fuerte, bueno, por obra y gracia de Urukagina, esta situación se revierte, se termina todo lo que implique un abuso o una injusticia, ¿no? Algún poderoso que quiere los bienes de otro, que no tiene tanto poder como él, y bueno, en otra situación a lo mejor agacharía la cabeza y entregaría lo que se le pide. Bueno, en este caso no, Urukagina no quiere que esto ocurra, ¿no? Y después de todos estos entuertos, digamos, o todas estas injusticias que se revierten, hay alguna mención que es interesante, porque tienen que ver con una cuestión económica que después vemos desarrollada mejor y con mucha más documentación en otra etapa, que es la etapa paleobabilónica, en donde existen unos edictos, los edictos Millarum, que tienen que ver con el perdón, ¿no?, de ciertas deudas, ¿qué deudas son? Las de la tributación, ¿no? Cuando la gente no puede cumplir con la tributación y llegó el momento de la recaudación y no tiene nada para dar, porque hubo algún problema climático, alguna sequía, alguna peste, hay ciclos malos, ¿no?, dentro de los ciclos agrícolas, y esto es muy frecuente en las sociedades de la antigüedad y más también, ¿no? Incluso en el medioevo está más estudiado esto, ¿no?, este ciclo de la hambruna seguido de la peste, ¿no?, también, y que a veces son situaciones recurrentes durante varios años, ¿no? Estos son los problemas de las agriculturas antiguas, nunca hay un año solo malo, suelen ser varios. Entonces imagínense la deuda en tributo que se va acumulando para la gente, ¿no? Entonces, en un acto que lo ennoblece, digamos, Urukagina lo que dice es que él perdona eso, ¿no? Indultó a los ciudadanos o hijos, ciudadanos es una muy mala traducción, es mejor la literal, ¿no?, los hijos de Lagash, o sea, los habitantes de Lagash. La idea de ciudadanía no está en el tercer milenio antes de Cristo, ¿no? El Estado-nación tiene que ver con la modernidad, no con el tercer milenio antes de Cristo. Urukagina indultó a los hijos de Lagash que estaban encarcelados a causa de las deudas en que habían incurrido o a causa de la cantidad de grano, es decir, lo hace explícito después, a causa de la cantidad de grano reclamada por el palacio como su tributo, y los dejó libres. Después dice también, ¿no?, hay otro tipo de perdón a los que son responsables de robos, de asesinatos, bueno, esto es otra cosa, pero lo interesante es estos que deben tributo y son perdonados. Acá no dice que sea un edicto ni nada, se dice que fue un acto magnánimo, pero es la primera vez que vemos en una fuente antigua, esta es la más antigua, es del tercer milenio, la primera vez donde vemos una mención de esto, ¿no?, de perdonar la tributación. Cuando ustedes lean el artículo de Murphy sobre la economía moral, los ejemplos son todos justamente de los edictos Millarum de la primera dinastía babilónica, o sea, las fechas van entre 1800, 1600, hay varios edictos de esos, generalmente dados en el segundo año de reinado, ¿no? Parece una costumbre, una vez que un rey asume en su segundo año, bueno, perdona la tributación. Siempre tienen un costado muy ideológico, en este caso, claro, si es un usurpador, es una manera de mostrarse magnánimo, de mostrarse piadoso con su gente. En los edictos Millarum del segundo milenio, de esa dinastía paleobabilónica, también se habla de la piedad del rey, ¿no?, que está perdonando.
Ese es el costado ideológico. Ustedes también tienen que pensar en un costado práctico. Esta administración estatal, esta élite dominante, sabe perfectamente lo que significa seguir insistiendo con la recaudación cuando las unidades domésticas, ¿no?, las comunidades ya no tienen nada para dar porque venimos de una seguidilla de años muy malos, ¿no? Y eso a veces condena a la gente, ¿no?, a entregarse para cumplir con trabajo, ¿no?, durante un tiempo, compensar con su trabajo y en otro lugar, ¿no?, se lo lleva a donde sea necesaria su mano de obra, compensar esa deuda de tributo que no entregó. Con lo cual, bueno, hay una posibilidad de que se desestructure la familia, ¿no? A veces se llevan a un hijo a un lugar para que cumpla una parte y el padre y a lo mejor otro de los hijos va a otro lugar. Es decir, se producen estas cuestiones de desestructuración de la familia, que tampoco es bueno. En Mesopotamia tenemos indicios, y más que indicios, ¿no?, incluso hay fuentes oficiales que hablan de revueltas en muchos lugares, que a veces tienen que ver con estos malos tiempos y la presión tributaria que se sigue ejerciendo. Entonces, ¿no es más inteligente no recaudar tributo por un año, por este año, y dejar que esas bases agrícolas, esas comunidades se reconstruyan? A ver si podemos restituir el ciclo de la agricultura y al año siguiente, bueno, tal vez sí volver a un orden regular, ¿no?, de recaudación de la tributación como necesita cualquier estado. Todos estos estados antiguos son estados tributarios. Sobreviven por eso, por la tributación y por la prestación obligatoria. Entonces, está la mirada ideológica, soy piadoso, porque un rey es como un buen pastor, es como un padre para con su pueblo, ¿no? Esta es la manera de ver la realeza también. Si eres un rey justo, no pide cuando no hay nada para dar, ¿no? Ese costado ideológico queda cubierto con un acto magnánimo. Pero también veámoslo desde un punto de vista más práctico y material y relacionado con los ciclos agrícolas y con la tranquilidad de la población, es decir, evitar las resistencias, las revueltas, ¿no?, por la desconformidad, ¿no?, las peleas con los funcionarios, ¿no?, que muchas veces son resistidos, aunque sea armados con palos, ¿no?, los aldeanos, pero se resisten. Es decir, esto es muy lejos de la vieja imagen de la gente sometida en estado de esclavitud generalizada, ¿no? Sometidos al despotismo oriental. Por eso Liberani dice, el despotismo oriental es un mito, es una construcción, una manera de ver el Oriente, pero no es lo que la realidad de las fuentes históricas nos muestran. Las fuentes históricas nos muestran resistencias, nos muestran revueltas y nos muestran fugas también. Y eso se ve que muchas veces es lo que quieren evitar quienes están a cargo de las estructuras estatales, ¿no? Y la fuente se cierra, nuevamente volviendo al tema de la legitimidad a través de la construcción de los canales, ¿no? Cavó para Ningirsu un pequeño canal, ¿no? Llamándolo, bueno, le puso un nombre al canal, los canales tienen nombre, ¿no?, como los templos y los palacios, ¿no? Que el puro canal, cuyo corazón es brillante, traiga agua clara a Nanje, que es una de estas localidades dependientes, ¿no? Y antes de esto, en relación con esto del perdón, ¿no?, el perdón de la deuda por tributo, aparece otra vez el tema de la justicia, ¿no? Antes del final con los canales, el rey constructor de canales, aparece Urukagina hizo un pacto con Ningirsu, esta idea tan importante para el Oriente, ¿no? Acordó con el dios le da el trono, sabemos que en la realidad debe haber sido la facción sacerdotal, el sacerdocio de Ningirsu, el que debe haber ayudado mucho, debe haber favorecido mucho a este candidato. Entonces el pacto es con ese dios de la Gaia, al que le debe el trono, por el cual, fíjense lo que jura Urukagina o Uruningina: un hombre poderoso no debe cometer injusticia contra un huérfano o una viuda, ¿no? El poderoso contra digamos, los prototipos o los estereotipos
del desvalido, ¿no? Del desprotegido. En Oriente siempre son, ¿no? El huérfano, la viuda y el extranjero, que nosotros sabemos, estas sociedades tenían maneras de integrar a esta gente, ¿no? Y esto que ustedes vieron del levirato, si un extranjero, si se queda en un lugar y prueba ser una persona pacífica, perfectamente se puede casar con una mujer de la zona y va a cumplir con las actividades de cualquiera de los habitantes, ¿no? Un huérfano puede ser adoptado, pero es muy fuerte esa imagen, ¿no? De mostrar qué es la justicia en la mentalidad mesopotámica, es proteger al más débil, siempre, ¿no? Entonces, fíjense cómo ese recurso, que tiene que ver con las normas, ¿no? Digamos, con las pautas, diríamos, los códigos, ¿no? De estas comunidades, fíjense cómo este rey que se está legitimando usa ese código común, ¿no? Este mundo de las creencias que une a las comunidades con el Estado, como habíamos dicho, ¿no? En el plano de la ideología, usa esto justamente para mostrarse como alguien que sabe cumplir con las pautas de esta sociedad. Indirectamente es una forma de decirnos, merezco este trono, digamos, porque yo llegué para hacer lo que un rey debe hacer. Entonces, en esta fuente, fíjense cómo tenemos esta estructura de la ciudad-estado antigua, súmera, con los aspectos ideológicos, con los aspectos económicos, administrativos, hemos hablado del tributo y hemos hablado del recurso del perdón del tributo, ¿no? Como una manera de garantizar una paz social, pero a la vez como una forma de legitimarse en la llegada a un trono que parece que no le estaría asignado, ¿no? Fíjense que en ningún lugar se habla de su genealogía, es decir, cualquier rey en general, cuando desciende de un linaje real, cuando ha tenido un padre, un abuelo rey, lo primero que hace es decir, yo soy hijo de fulano, que era hijo de tal otro, ¿no? Y nombra todo su linaje y se ubica, ¿no? En la línea de descendencia, y bueno, porque yo pertenezco a ese linaje, me toca sentarme en el trono, y los dioses lo quieren. En este caso los dioses también lo quieren, Ningirsu, pero detrás de esto hay otra cosa, ¿no? Por eso me acordaba de esta mirada que tiene Ut, de estas primeras formas estatales que él dice, bueno, habría que ver si esto sería un Estado, realmente toda gente de la familia ubicados en el templo o en el palacio y más o menos relacionados entre sí, ¿no? No sabemos cuál es la historia detrás de esto, pero claramente una facción sacerdotal, la del sacerdocio de Ningirsu, lo apoyó en su llegada al trono. Bueno, ahora seguimos con las otras.